Gracias, muy buenas tardes. Un saludo al pueblo hondureño. Gracias por este espacio y compartir este tema que es bastante, digamos, controversial porque se genera a partir de medidas excepcionales y Sí, extraordinarias, ¿verdad? Porque la medida definitivamente va a buscar atacar un problema que ya se salió de control. En el caso de El Salvador, la constitución es un poco diferente. Yo ya estuve estudiando cómo es que va a funcionar en Honduras y los artículos que restringe son distintos. En el caso nuestro, la constitución inhibe algunos derechos, ¿verdad? Como el derecho a reunión, la inviolabilidad de la correspondencia, ¿verdad? Extiende el periodo de la detención, que son 72 horas, la extiende a 15 días, y todo esto se ha manejado de manera conjunta. Quizás ese es el punto medular de todo esto. En nuestro país se toma la medida el 27 de marzo, ¿verdad? Este régimen de excepción, para ser aplicado a las pandillas directamente, ¿verdad? Para combatirlas con todo lo que tenemos, policía y Fuerza Armada, que son los dos cuerpos de seguridad con que cuenta nuestro país. Y a esto se unió también la Fiscalía, se unió también los tribunales, se unieron los alcaldes, se unieron los cuerpos de agentes metropolitanos, que es una policía local que ellos custodian bienes municipales, pero que también se unieron a esto. Y todo este conjunto de elementos del Estado se enfocaron para sacar de circulación a las pandillas. ¿Cómo funcionó? En El Salvador se tenían ya identificados alrededor de unos 75,000 miembros de la pandilla MS, alrededor de unos 35,000 pandilleros de la 18 sureño y 18 revolucionario, y otras pandillas pequeñas que también tienen presencia en nuestro país, pero en menor cantidad. Ahora, todos estos perfiles de estos pandilleros los maneja la policía porque desde 2014 venimos recopilando información de inteligencia con perfiles de líderes de pandillas, colaboradores, gatilleros y demás puestos que ellos manejan dentro de la estructura de pandillas. Se creó un departamento directamente para ver las estructuras de pandillas, cómo estaban diseñadas y cómo era su funcionamiento. Desde 2014 se viene recopilando esta información y ya con los perfiles definidos, la policía fue a los territorios y empezó a ubicar, empezó a capturar y empezó a remitir miles y miles de pandilleros, ¿verdad? sí, Esto ha generado en las colonias, en los barrios, en los cantones y caseríos, sí. ya una percepción de seguridad que ha aumentado y la población, esto pues da el aval, realmente ha Marvin, funcionado. Marvin, ¿y qué horario se utilizó en el caso de El Salvador? ¿Cómo hicieron? Porque eso es lo que preocupa aquí el pueblo hondureño. Cómo hizo la empresa privada con aquellas personas que tenían un horario de trabajo que superaba al estado de excepción? ¿Cómo trabajaron este proceso allá en El Salvador? No se puso ningún tipo de restricción en la movilidad de la población, Ajá, ¿verdad? No hay un horario como un toque de queda, por ejemplo, sí, ¿verdad? Que nosotros vivimos eso durante la guerra aquí en El Salvador. Había un toque de queda, ¿verdad? Que iniciaba a las 6 de la mañana y se terminaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Pero en este régimen de excepción no hay ningún tipo de restricción para la movilidad de las personas. Los comercios, la empresa privada, todo el mundo está trabajando normal, o sea, todo el mundo está ejerciendo sus labores de manera normal. Aquí han habido conciertos, aquí han habido celebraciones de fiestas patronales, graduaciones, etcétera, etcétera. Todo el mundo está trabajando normal. Quienes tienen que preocuparse son los delincuentes, ¿verdad? así Porque es, para ellos está diseñado este dispositivo. Por así es. supuesto, por supuesto, hay señalamientos, ¿verdad? No en todo dispositivo de semejante magnitud va a ser perfecto. Se han cometido errores, por supuesto que se han cometido errores, porque aquí también se ha detenido gente que no tiene que ver con pandillas, ¿verdad? Y se han llevado a la cárcel. Todo esto
ha provocado ciertas críticas, tanto de organismos internos de acá de El Salvador, que velan por los derechos humanos, como de organismos internacionales, Sí. ¿verdad? Porque estos señalamientos tendrían que haberse evitado, ¿verdad? Se tendrían que haber evitado. Honduras tiene que hacer, digamos, un símil de lo que nosotros estamos haciendo, evitando precisamente esos aspectos para que no vayan a caer en el error de cometer detenciones en personas que nada tienen que ver con las estructuras de pandillas por, digamos, alcanzar alguna cuota de detenidos o por exigencia de las autoridades. Deben cuidar mucho eso para evitar la crítica destructiva que hacen organizaciones o que hacen organismos internacionales, ¿verdad? Porque se enfocan más en este aspecto que en todo el contexto que se ha logrado, porque se ha reducido grandemente la delincuencia en nuestro país. Bueno, los homicidios Sí. ya Y en el reflejan una caso, reducción bastante grande. Marvin, y en el caso de los recintos penitenciarios, cómo se hizo para que todos estos integrantes de pandillas y maras que fueron capturados, pues no llenaran en su totalidad las cárceles en El Salvador? En el tema carcelario, ¿cómo se hizo? Bueno, ahí tenemos un problema sumamente serio, ¿verdad? Porque ya las cárceles de nuestro país estaban saturadas en un 200% de su capacidad y se le ha tenido que agregar alrededor de 58,000 detenidos más, ¿verdad? Que ha producido todo el accionar del régimen de excepción, obligando a generar por ejemplo, la retención de personas en bartolinas policiales. Se han utilizado las bartolinas policiales para retener ahí muchos de los presos y se ha construido un penal sumamente grande en la zona paracentral del país que ya funcionando en su totalidad va a contener cerca de 40,000 personas. En este momento todavía está en construcción, pero se espera que dentro de pocos meses esté terminado y pasen a este centro penitenciario todas estas personas que tienen que ver con las pandillas y sean concentrados ahí. Esto para, digamos, oxigenar un poco el tema carcelario que ha generado muchos problemas Sí, porque es un gasto millonario para mantener a esta gente alimentándola ahí así en los es. penales, dándole su atención médica. Ahí han provocado problemas porque han muerto muchos por desatención médica, por golpes ahí que ha habido entre ellos. Hay una situación bastante delicada en Sí, este sí, y tema Marvin, carcelario, ¿verdad? quiero concluir con usted. La fórmula que usted le puede recomendar aquí a las autoridades son medidas conjuntas. Esa es la fórmula para que este proyecto tenga éxito en cuanto a la captura de integrantes de maras y pandillas. Es trabajar conjuntamente desde el Congreso Nacional, desde el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y Fuerzas Armadas. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula, porque supongamos que las fuerzas de seguridad de Honduras capturan 1,000 pandilleros, digamos, Sí. y los llevan a los tribunales. Y estos tribunales los dejan libres a los 3, 4 días. Entonces de nada va a De servir nada sirve. el gran esfuerzo que hacen los cuerpos de seguridad. Entonces tienen que enfocarse en hacer un trabajo conjunto y desde el Congreso convertir la pertenencia a pandillas en un delito. Así de fácil. Aquí se modificó el Código Penal. Solo la pertenencia a pandillas es sinónimo de cárcel. 20 años, 30 años, 40 años, ¿verdad? Dependiendo del rango que tenga el pandillero, y por colaborar con pandillas también es delito, lo mínimo son 15 años. Entonces, alguien que quiera pertenecer a pandillas debe pensarlo, Sí. ¿verdad? Porque le esperan como mínimo 20 años de cárcel por ser miembro de estas estructuras. Y como usted dice, esta es una medida de que el que anda trabajando, el que hace las cosas bien, no le va a pasar nada. Ahora, aquel que conocemos nosotros aquí en Honduras como vago, ese sí, o que forme parte de maras y pandillas, que anden en malos pasos, a ellos es que les va a afectar estas medidas. Exactamente, es que los delincuentes tienen que entender que no producen nada a la sociedad. Lo que hacen es entorpecer el crecimiento económico de un país, entorpecer el turismo de un país. Eso es lo que producen ellos. No producen absolutamente nada más.
tienen que entender que una guerra declarada en contra de las autoridades del Estado no la van a ganar, ¿verdad? Eso hay que dejárselos claro y tienen que deponer sus actitudes criminales y mejor tomar otra vida, ¿verdad? De producir al país, de generar una situación distinta de estabilidad en sus colonias y barrios para que esta situación ya no continúe. Es un flagelo que ha afectado, digamos, al Triángulo Norte, Sí. Guatemala, El Salvador, Honduras, por muchísimos años. Sí, Hablamos de así más es. de 28 años de estas estructuras de pandillas y ya es tiempo de ponerles un alto. Cada país está haciendo lo suyo. Honduras, hay que felicitar esta iniciativa, ¿verdad? Porque se ha promovido, por lo menos ya en las colonias que han identificado. Yo he visto que la policía ha hecho un trabajo de inteligencia donde ha colocado un listado de colonias a las que va a intervenir y a las que le van a aplicar el régimen de excepción. Sí. Diferente a lo que pasó en El Salvador, porque acá el régimen de excepción se aplica a todo el país, ¿verdad? No hay focalización de este régimen. En Honduras es distinto porque están colocando estos dispositivos en zonas específicas, ¿verdad? Sí. Entonces, esto debe ser efectivo, debe ser rápido y debe ser contundente para que estos sujetos no crean que van a ser impunes ante la ley y que tienen que pagar por sus delitos. Muchísimas gracias por su tiempo, Marvin. A la orden, mucho gusto y gracias por el espacio. Nuevamente reiterando el saludo a ustedes y a todo el pueblo hondureño desde acá de El Salvador. Abrazos.